Bueno amigos, están comunicados con el doctor César Preto y en este día vamos a tocar un tema muy pero muy importante de la Iglesia Católica y es el Papa, en especial el Papa Francisco, que en este momento ha sido muy criticado por todas las iglesias. Claro que esto no es nuevo, esto ya ha pasado con muchos papas y les han dicho que es el anticristo, pero yo quiero mostrarles qué dice la Biblia al respecto. Entonces en Lucas 22:31 dice: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. ¿Quién era Simón? Simón era Pedro. Pedro es el apóstol universal de la Iglesia de Cristo. Es la autoridad humana de Dios que existe en la tierra, que la Iglesia Católica llama Papa. Iglesia que inicia con el nombramiento de Pedro por el mismo Jesucristo, que ha venido de sucesión en sucesión hasta nuestros días y que en la actualidad le corresponde al Papa Francisco. ¿Qué significa esto que nos dice aquí en esta palabra, que Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo? Esto quiere decir que el demonio ha pedido a Dios permiso para poder probar a Simón Pedro, es decir, al Papa, y no solo al Papa, sino a todos los miembros de su iglesia como son los obispos, los padres y cada uno de nosotros. Las cosas no son fáciles. Como miembros de la iglesia debemos ser probados, y como seres humanos no es fácil caer en la tentación porque somos débiles. Y esto lo sabe el demonio, que desde los inicios de la iglesia engañó a Judas, el apóstol que entregó a Cristo por solo unas monedas, y a Pedro, que le negó 3 veces siendo su apóstol preferido. ¿Y cómo no vamos a creer que cualquier ser humano, aun el mismo Papa y sus sacerdotes o sus obispos, sean tentados y sean engañados? Estamos ante el demonio, que fue el ángel de luz, y quiere decir un ser creado con sabiduría sobrehumana que se rebeló contra Dios y quiere con mentiras y engaños destruir la creación más importante de Dios, el ser más amado que es el ser humano. Nos engaña haciéndonos pensar que el Papa es el anticristo, que la Iglesia Católica tiene ídolos y nos dice: ¿por qué vamos a confesarnos con un hombre pecador? Y hace creer al mundo que cambiamos a Dios por la Virgen María, cuando sabemos que la Virgen María es nuestra intercesora ante Jesús y que Jesús es el único, pero el único mediador entre Dios y el hombre, que el bautismo de los niños no existe cuando es la oportunidad de que reciban el Espíritu Santo. No esperemos que el demonio se quede quieto. Su objetivo es destruir a la Iglesia de Cristo con engaños, como lo hizo con Pedro y Judas aún estando Cristo presente. Yo fui un opositor absoluto de la Iglesia Católica, igual que los hermanos evangélicos. No creía en la Iglesia, pensaba que eran idólatras, pero gracias a la misericordia de la Virgen María me mostró el verdadero camino a Dios. Es por esto que debemos orar por nuestros hermanos que confundidos están separados de la Iglesia de Cristo. No debemos dejar que nuestros hermanos sean engañados. En Lucas 22:32 dice: Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto quiere decir que llegarán pruebas y pruebas muy fuertes. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos tenido pruebas y hemos dudado o caído en la tentación? El enemigo está al acecho para hacernos caer y separarnos de la gracia de Dios. Un ejemplo cercano, ahora con la epidemia del COVID. Muchos no hemos tenido miedo, terror de infectarnos y de morir. Somos humanos y somos débiles. ¿Acaso no dice la Biblia: si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a la montaña que se moviera y ésta se moverá? Si Jesucristo nos dice en su palabra que le creamos, debemos aferrarnos a esta y no debemos dejarnos engañar. Debemos ser fieles a su palabra.
Si Jesucristo desde el inicio de la iglesia nos está pidiendo que confiemos en sus palabras, que a pesar de que Él ha dejado seres humanos débiles en la iglesia, debemos orar y pedir para que se mantengan en rectitud ante nuestro Padre Celestial. En Mateo 16:18 de la Reina Valera, dice el Señor Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este versículo podemos observar cómo Jesús le está dando autoridad a Pedro sobre la iglesia, es decir, al Papa. Esto quiere decir que el enemigo de Dios nunca podrá destruir la iglesia de Cristo. Si muchos papas, obispos, curas o nosotros mismos somos débiles por nuestra naturaleza humana, escuchen bien esto: nunca, pero nunca la iglesia de Cristo será destruida. La Iglesia Católica es la única y verdadera iglesia creada por Dios con la muerte y crucifixión de Cristo hace más de 2000 años, que nunca, pero nunca podrá ser destruida, a pesar de todos los ataques que el enemigo quiere levantar contra ella. El enemigo quiere la destrucción de la creación más preciada por Dios. Hermanos, dice en su palabra: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Nunca ataquemos ni juzguemos ninguna persona, ni por errores que hayan cometido en su vida, ni a nuestros hermanos católicos, y menos a los hermanos que están en otras iglesias. No es culpa de ellos, es solo culpa del enemigo que quiere destruirnos. Y con todo amor, como si fuera nuestro ser más querido, pidamos a Dios por todos nuestros hermanos que sin saberlo están en los caminos equivocados, y para que todos en esos momentos de tentación que sabemos que vendrán, Dios nos quite la venda para ver y nos destape los oídos para escuchar solo la verdadera palabra de Dios. Y todos unidos gocemos de la vida eterna que Dios nos ha hecho merecedores, que solo por la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz hemos recibido. Entonces, hermanos, realmente nuestra iglesia está siendo atacada y pues tenemos que ser conscientes de que el enemigo no quiere que nuestra iglesia salga adelante. Sin embargo, como le dice la palabra, Dios la mantendrá firme. Pero nosotros debemos estar con esta iglesia, con la iglesia que Dios ha creado. No hay más iglesias. Desde la fundación, desde los inicios, sabemos que la única iglesia que tiene 2000 años es la iglesia católica. Entonces no tenemos razones por qué estar mirando, por qué dejarnos guiar por otras iglesias. Son hermanos. Yo, como les comenté, yo fui evangélico y ataqué muchísimo a la Iglesia Católica, pero gracias a Dios y a la intervención de la Virgen María me mostró este camino, el camino verdadero, el camino real que debemos de seguir todos. Entonces, amigos, a los que estén en la Iglesia Católica, sigan firmes en esta iglesia, porque es la iglesia de Cristo. Y a los hermanos que seguramente en este momento me están escuchando, algún hermano, es porque Dios le está hablando. Seamos humildes ante nuestro Padre. Revisemos, miremos realmente si las cosas que estamos o las cosas que nos han enseñado en la parte evangélica son verdaderas o son mentiras, ¿no? Tengamos en cuenta que el enemigo está al acecho, el enemigo no se está quedando quieto y no nos quiere dejar vivir en la iglesia creada por Cristo.